cuestiones que a lo mejor se hayan quedado sin aclarar o sin plantear en su primera intervención. Así que sin más trámite le doy la palabra al señor Simón por unos 15 minutos. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo soy profesor de Geología en la Universidad de Zaragoza. Desde mi condición de científico en un tema relacionado con el territorio, pues lógicamente tengo interés y lo he tenido siempre por divulgar y defender el patrimonio geológico y el territorio en el que este patrimonio se inscribe. Y desde esa condición, digamos, pues bueno, no soy experto en temas energéticos y en energías renovables, pero sí en cuestiones territoriales en general. Esta es la primera aclaración. Otra cosa que quería aclarar es que conozco especialmente el territorio de Teruel y, por tanto, los ejemplos que muestre y de lo que hable va a ser preferentemente dirigido a la provincia de Teruel, pero muchas cosas son extrapolables, por supuesto, al resto de Aragón. Y, por último, trataré de distinguir entre lo que son más o menos hechos objetivos que trataré de exponer en mi primera intervención, de lo que son opiniones que inevitablemente como ciudadano se me pueden escapar, pero procuraré distinguir entre una cosa y la otra. Y empezaré diciendo que también como ciudadano las expectativas que ha creado, que está creando todo el despliegue de energías renovables en el territorio aragonés y en general en España, se habla del maná, del tren que no podemos dejar pasar. Se reconoce que va a ser algo que cambie el territorio, el uso del territorio, con implicaciones medioambientales, socioeconómicas, quizá nunca vistas en nuestro territorio. Uno esperaría como ciudadano y como científico que todo eso estuviese acompañado y soportado por un tratamiento, digamos, exquisito, ¿no? Por parte de la Administración, una planificación rigurosa, unas reglas de juego, unas normativas transparentes, una seriedad por parte de las empresas que presentan proyectos para que vayan en consonancia con el despliegue económico y las inversiones que suponen, y también un cierto rigor por parte de la Administración a la hora de filtrar y de valorar esos proyectos. No con agrado, sino tristemente, y este es el guión un poco de las cosas de las que voy a hablar, mi opinión es que el despliegue de energías renovables en Aragón pues está en los proyectos, falta en general de rigor técnico y en los estudios de impacto ambiental. Tiene graves afecciones al patrimonio geológico, entre otras afecciones, yo hablaré de las que conozco más. Y con respecto a lo que es la actuación del INAGA en particular, que es el objetivo o uno de los objetivos de esta comisión, pero también de las administraciones en general, yo detecto, opino, voy a tratar de mostrar algunos ejemplos, una falta de planificación, pero también incluso de respeto o consideración hacia los instrumentos de planificación y hacia la legislación que ya de hecho existe y que debería cumplirse de forma mucho más rigurosa. Con respecto a los aspectos técnicos, no puedo hablar de todos porque un proyecto eólico o fotovoltaico es inmenso y tiene muchos aspectos, pero sí que desde el punto de vista que tiene que ver con el asentamiento, por ejemplo, de los aerogeneradores en el territorio, sí que puedo decir que es una obra compleja técnicamente y que llama la atención el poco cuidado que se tiene con el conocimiento, con el reconocimiento y la seguridad estructural de los aerogeneradores. Tienen unas de las tipos de cimentaciones más complejas que existen y, sin embargo, curiosamente, ningún, se llame proyecto o se llame anteproyecto, porque esto, según los proyectos energéticos, unos le llaman proyecto y otros anteproyecto, no existe nunca un reconocimiento del terreno, de las características del terreno que justifique, de alguna manera, la implantación de los aerogeneradores, por ejemplo, en una ubicación y no en otra. Todo lo que es el despliegue de viales de acceso a los parques eólicos, esto es más problemático que en los fotovoltaicos, muchas veces se deja al azar o se esquematiza en mapas que no tienen ningún rigor ni ningún detalle. No siempre, hay proyectos que lo tratan mejor, otros que lo tratan peor. Y es curioso también el desinterés que se tiene por valorar adecuadamente, en términos cuantitativos, el movimiento de tierras que supone un parque eólico con sus plataformas de instalación, con sus viales de acceso, con sus elementos auxiliares y, en algunos casos, el poco o nulo cuidado que se tiene con prever lo que van a ser los excedentes y, por tanto, los vertederos a los cuales hay que llevar todo ese excedente de tierra que se mueve. Pongo algunos ejemplos rápidos.
El Parque Ollalta, en la Sierra del Pobo, en el centro de la provincia de Teruel, diseñó sobre el mapa unos viales, que es el que tienen en rojo en este mapa, absolutamente inverosímiles, que no cumplían en absoluto los requisitos técnicos que requiere un vial para poder acceder con la maquinaria, con todas las piezas de los aerogeneradores, y que, sin embargo, si lo hiciéramos trazado en azul, siguiendo rigurosamente las pendientes y los radios de curvatura que exige la normativa, sería como el doble de largo y implicaría un movimiento de tierras inmensamente superior al que el proyecto preveía. Es un ejemplo de falta de cuidado, de rigor en estas cuestiones. El clúster del Maestrazgo, que es la operación eólica más importante en Aragón, pues curiosamente, y el clúster de Albarracín, los pongo los dos en la misma tabla, curiosamente también tienen un enorme descuido por lo que es la cuantificación y la ponderación de los movimientos de tierras, algo muy importante porque es probablemente lo que más impacto tiene en el terreno, en la hidrología, en los suelos. El clúster de Albarracín, por ejemplo, prevé, estos son números del proyecto, prevé 2.700.000 metros cúbicos de desmontes, 2.200.000 de terraplenes, calculando con lo que llama el factor de esponjamiento, ¿no? Cuánto crece en volumen un terreno cuando lo excavamos y lo vertemos y demás. Se hicieron en unas alegaciones presentadas por la Plataforma de los Paisajes de Teruel una estimación entre 900 y 1,5 millones de metros cúbicos de excedentes, cuando el proyecto solo contemplaba 500.000 por errores de cálculo flagrantes. ¿Se previó un vertedero para estos 500.000 metros cúbicos? No, no está previsto, lo cual es ilegal. En el del Maestrazgo todavía es más sangrante, porque los cálculos de las alegaciones presentadas por la plataforma estimaban en más de 1 millón de metros cúbicos y, sin embargo, los excedentes que se preveían en el proyecto eran 0. Por supuesto, no se prevé vertido. Pensemos que ese volumen de excedentes puede suponer entre 2 y 3 millones de toneladas y esos son 100.000 camiones. Decir, como dice el estudio de impacto ambiental del clúster, que las características del material de excavación ofrecen en general buenas condiciones, que se va a reutilizar todo el material de excavación a aprovechamiento al 100% y, por tanto, no prevemos un vertedero para del orden de 1 millón de metros cúbicos, es una falta de rigor técnico manifiesta. En otros aspectos que no domino y no voy a entrar tampoco en ellos, pues como son el impacto en la geomorfología, por supuesto en la flora y la fauna, que no son mi especialidad, o en los espacios protegidos, sistemáticamente los estudios de impacto ambiental son tremendamente benevolentes, parece que todo es posible y cuando hay dificultades se plantean medidas de corrección, medidas correctoras que sistemáticamente hacen que la valoración del impacto pase de moderado, de leve a siempre a compatible. ¿Qué medidas son estas? Generalmente o muchas veces muy poco rigurosas. La traslocación de las especies de plantas vulnerables de un lugar a otro es algo prácticamente condenado al fracaso si las sacas de su ecosistema y muchas veces cuando se impacta en comunidades vegetales vulnerables o en peligro de extinción, una de las soluciones que ponen los estudios de impacto ambiental es esa. Es bastante curiosa, ¿no? para un científico, para un botánico que lo valore esto. Las aves aprenderán ya por dónde ir cuando hay peligro de impacto contra los aerogeneradores o cuando se habla de impacto visual, los turistas o los habitantes de los pueblos ya se acostumbrarán a ver los aerogeneradores cuando pase el tiempo. Esto parece un chiste, pero no es un chiste, es una figura con su pie en el proyecto del clúster de la Sierra del Albarracín. Hay una recreación de cuál será la vista desde el Castillo de Peracense, un sitio turístico de primer nivel, hacia las parameras que hay de tránsito hacia el Jiloca. Esto es lo que ponen y esto es el texto que acompaña. Se reconoce que el impacto paisajístico es severo, pero la percepción negativa por parte de la población local, como aspecto subjetivo que es, se iría reduciendo ya que ésta se irá acostumbrando a su presencia. Palabras textuales del proyecto. El segundo punto, las afecciones al patrimonio geológico, yo las vivo, como pueden imaginar, de una manera un poco especial. Voy a poner algún ejemplo. Estos son los llamados chevrons en lenguaje geológico, estas formas de erosión puntiagudas en forma de triángulos, producto de la conjunción de unos ciertos tipos de rocas, una estructura con una inclinación, una forma de erosión.
Los chevrons de la Sierra de Oriche, que tienen aquí en la imagen, una imagen tomada con dron, son uno de los lugares de interés geológico protegidos en el inventario de lugares de interés geológico de Aragón y uno de los 3 o 4 mejores ejemplos de este tipo de morfología en Aragón. El patrimonio geológico no solo se defiende porque hay bienes materiales que no se pueden destruir, sino porque hay paisajes geológicos que son elementos culturales de primer orden y que soportan a todos los demás que vienen después, que hay que proteger. Y el impacto físico, pero también el impacto visual es importante. Esta es la carretera de acceso al Parque Eólico de Ayueva, atravesando los chevrons de la Sierra de Oriche. Y esta es una imagen de Google Earth con todo el impacto visual y físico sobre el terreno, sobre los suelos, que supone la implantación de este parque, como ven, sobre esa zona, sobre ese lugar de interés geológico. Yo soy especialmente sensible a las afecciones al Parque Geológico de Aliaga, que yo promoví hace ya más de 30 años, y al Geoparque del Maestrazgo, en el que se encuentra. Esta zona, tanto el geoparque en general como el Parque Geológico de Aliaga, están sometidos cada año, cada 2 años, a la amenaza constante y recurrente de proyectos eólicos, también fotovoltaicos, pero especialmente eólicos. Hay algunos ya instalados por el norte, en la Sierra de Sant Just. Hay algunos que están instalados ya por el oeste, ¿vale? Los de Sierra Costera 1 y 2 en la zona del Esquinazo. Hay algunos que se han planteado en el centro del Parque Geológico. Este mapa es el mapa del área de interés geológico denominada Parque Geológico de Aliaga en el inventario del Gobierno de Aragón. De momento no están construidos, pero han ido directamente al corazón. Hay otros fuera, pero que tienen líneas de evacuación que atraviesan completamente el Parque Geológico. Este es el proyecto Las Fuentecillas, con un parque eólico un poco al sur, en Camarillas, y una línea de evacuación que pretende pasar por uno de los lugares centrales de interés geológico del parque, que es el sistema aluvial de Covatillas y el Cabezo de la Muerte que tienen ustedes ahí en la fotografía, con varios elementos de pliegues, discordancias, relaciones entre relieve y geología del máximo interés. Este es un lugar muy visitado por los geoturistas del parque y por estudiantes y expertos, ¿no?, que visitan el parque con mucha frecuencia, y por donde va a pasar, o pasaría si se construyera, la línea de evacuación de los proyectos de parque eólico que hay en la zona de Camarillas. Con respecto al Geoparque del Maestrazgo, que a ustedes les sonará a todos, pero no sé si la relevancia que tiene está suficientemente reconocida, pero con respecto al Geoparque, creado o cofundado por el Parque Cultural del Maestrazgo en el año 2000 por 4 lugares geológicos en Europa, que se extendió 20 años después ya prácticamente a toda Europa y que a partir del año 2015 forma parte de la red de geoparques UNESCO, ¿vale?, declarado como patrimonio, es una de las formas de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Pues el Geoparque del Maestrazgo, junto con otro que tenemos, el del Sobrarbe, en Aragón tenemos 2 geoparques, los tienen ahí, pues está sometido continuamente a amenazas. En este momento ese contorno que tienen ahí es el Geoparque del Maestrazgo. Ya hay varios parques eólicos construidos en la parte norte y bastantes más proyectados, todos los que tienen la parte norte, y en la parte sureste, pues todos los que corresponden al clúster del Maestrazgo. El Geoparque del Sobrarbe de momento parece que se escapa, pero no del todo, porque hay un proyecto fotovoltaico que ustedes conocerán también, que ha sufrido algunos avatares, pero que en este momento está ahí, presentado de nuevo, después de una primera presentación fallida. Los parques fotovoltaicos Guarados, La Nata y Usía en el Valle de la Fueva están dentro del Geoparque del Sobrarbe y, por tanto, están en la misma situación. Con respecto a la actuación, que sería la tercera parte que ha tenido el INAGA, pero yo lo extiendo a todas las administraciones públicas, o a casi todas, ¿no?, en alguna medida, diría, a título un poco de índice, que el INAGA ha tenido en todo este proceso de implantación de renovables unas actuaciones, llamémosle dispares, desiguales y en algunos casos contradictorias, y sobre todo que en términos generales las administraciones han hecho en muchos casos dejación de responsabilidad en el desarrollo normativo y en la ordenación de ese despliegue, ya lo he comentado, mucha permisividad en cuanto al contenido y calidad de los proyectos y una limitación, creo que grave, en términos democráticos, del derecho a información y participación de la ciudadanía. Ha habido alguna de cal y muchas de arena por parte de la actuación del INAGA. Pongo como ejemplo un proyecto que
afectaba al Parque Geológico de Aliaga, el proyecto Loma de la Solana, que recurrentemente se presentó en el 2013, en el 2016, en el 2022 y ha recibido declaración de impacto ambiental desfavorable por parte del INAGA, amparándose en dos afecciones principales, a la avifauna y a los valores geológicos. Bueno, esto, como comprenderán, me congratuló bastante y es una muestra de un momento determinado en que esos valores se consideran y se emite una DIA, desde mi punto de vista, rigurosa. Pero junto a eso ha habido otros casos, como varios proyectos entre Mediana y Zaragoza, también conocidos. El nombre de los proyectos coincide con el de la empresa, Soluciones Tecnológicas de Energías Verdes, STEP, que recibió en el 2018 una DIA desfavorable, en el 2022 una DIA desfavorable, pero perseveran, presentan de nuevo los proyectos, a veces sin cambiar prácticamente nada y, qué casualidad, en octubre del 22 ya recibe una DIA favorable. Insisto, prácticamente sin cambiar nada. En el campo fotovoltaico también es conocido un caso, el proyecto Montesol, en Cañadabellida, que está, no sé si instalado y operando ya, pero instalándose, que también, curiosamente, esto todavía es más curioso, porque no es que sea perseverancia, sino que con la misma fecha de resolución, el 11 de octubre del 18, hay una DIA desfavorable y una DIA favorable. Eso sí, publicadas con una semana de diferencia en el BOA. Son actuaciones cuanto menos curiosas. Profesor Simón, le ruego que vaya acabando. Estoy terminando ya, sí. Y si alguna cosa me queda porque voy rápido, imagino que en las preguntas saldrá. Sí. Otro ejemplo también es el informe que presentó el INAGA a requerimiento del Ministerio de Transición Ecológica en su momento con relación al clúster del Maestrazgo, que poco tiempo antes había declarado concretamente que los elevados valores paisajísticos y naturales de la zona comprometen la viabilidad ambiental del aprovechamiento eólico, y poco tiempo después dio totalmente carta blanca y con todos los parabienes al proyecto de Forestalia en el Maestrazgo. Esto me lo salto. Igual sale luego, no sé si les interesa, pero hay una serie de instrumentos de planificación a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel aragonés que no se están teniendo en cuenta, y cuando se dice que no podemos planificar, no puede haber una moratoria. Sí, hay instrumentos para planificar, pero no se tiene voluntad en planificar y ordenar. De todos modos, este documento lo van a tener ustedes ya con los detalles. Y termino diciendo, primero, que quizá esto sea un sesgo de profesor universitario, pero cuando a uno le presentan un examen muy malo o un trabajo muy malo, tiende a mirar los detalles, y las faltas de ortografía, las erratas o los descuidos a la hora de redactar son síntomas del poco cuidado con el que se han hecho las cosas. En el clúster de Albarracín, aparte de tener muy poquito o demostrar muy poco conocimiento por los asuntos geológicos, no solo el patrimonio, sino los asuntos técnicos de la geología, pues se permiten poner ahí 2 o 3 páginas copia y pega de Internet de la documentación que tiene el Instituto Geológico y Minero de España, y incluye párrafos tan curiosos como los que pueden leer allí, donde a la Sierra de Albarracín se le llama Serrina de Albarracín, pero además con una sintaxis absolutamente inconcebible, ¿no? La unidad morfoestructural llamada Serrina de Albarracín, junto con la Sierra de Albarracín, como si fueran dos cosas distintas, está al lado del Jicola en vez del Jiloca, o del Señor de Molina en lugar del Señorío de Molina. Es decir, esto es copia y pega en los textos de la geología, pero me da igual que sea de la geología que del tema de flora y fauna, son síntomas del poco cuidado con el que se hacen. Y termino con un pequeño apunte a las carencias democráticas que suponen los procesos en cuanto a limitación del derecho a la información y a la participación. Los números cantan. El clúster del Maestrazgo reunía una documentación cifrada en 44.000 páginas que tuvimos que los alegantes leer y digerir en 30 días para presentar nuestras alegaciones. Se presentaron unas alegaciones de 325 páginas, en consonancia con las 44.000, de las cuales solo recibió por parte del Ministerio una respuesta explícita de 4 líneas referidas a la avifauna en la declaración de impacto ambiental favorable. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental dice que las alegaciones deben contestarse y argumentarse si se admiten o no de una manera razonada.
que 325 páginas con decenas y decenas de temas solo reciban por parte del Ministerio una contestación de 4 líneas después de que nos han dado 30 días para leernos 44.000 páginas, creo que no es de recibo en términos democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Simón. Ahora es el turno de preguntar por los grupos o agrupaciones parlamentarias, empezando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, suya es la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Simón. Le voy a hacer 2 o 3 preguntas, a ver si me las puede aclarar. Usted hablaba de falta de rigor en las declaraciones de impacto, entiendo que por parte del INAGA y entiendo que por parte del Ministerio. Es verdad que al final sí que ha hablado usted del Ministerio, pero durante prácticamente toda la exposición se centraba usted en el INAGA. Yo le preguntaría, en primer lugar, ¿cree usted que ha sido más riguroso el Ministerio que el INAGA? Si me lo puede responder. Otra pregunta, usted hablaba de la operación más grande en cuanto a renovables, el clúster del Maestrazgo. Yo le pregunto, ¿no hay ninguna operación más grande en este momento que vaya a tener mucho más impacto en la provincia de Teruel concretamente y en Aragón que el clúster del Maestrazgo? Luego usted hablaba del proyecto de Cañada de Medida, que ciertamente ha sido muy controvertido, como usted sabe. ¿Sabe usted qué empresa es la que gestiona el proyecto y la que hoy es propietaria? Seguro que me lo puede aclarar. Y luego usted hablaba del urbanismo. Me gustaría, si es posible, que usted nos comente, bajo su punto de vista, el papel que ha tenido el urbanismo en la falta de rigor que usted ha explicado en cuanto a la implantación de renovables. Ya sabe usted que el urbanismo también tiene un papel muy importante en tanto en cuanto a lo que se vaya a decir. Y la última pregunta, si son muchas, si se deja alguna sin contestar, no pasa nada. Si me olvida alguna, no hay problema. ¿Qué opina usted en tanto en cuanto un territorio, un municipio, un grupo de municipios se posicionan favorablemente, los que viven allí, los que están en el territorio, a favor de un proyecto del tipo que sea eólico, fotovoltaico, de salto reversible? ¿Qué valor tiene para usted la opinión del territorio y de la gente que vive allí? Muchas gracias. Bueno, a ver si recuerdo. La primera la puedo contestar con cierta rotundidad. Cuando hablaba de falta de rigor, ante todo he puesto el acento en la falta de rigor de los propios proyectos y estudios de impacto ambiental. Pero también he señalado o he dejado caer que falta rigor a la hora de que la Administración reciba eso y lo admita o lo procese de una forma o de otra. En ese sentido diré que a la falta de rigor de los proyectos, tanto los que se han presentado en Aragón, por ser más pequeños, como los que se han presentado en el Ministerio, ha habido una respuesta, yo diría que bastante parecida. Yo a título personal, o la gente con la que me muevo, esperábamos del Ministerio, con respecto a la declaración de impacto ambiental del clúster del Maestrazgo, un tratamiento más riguroso que el que se había dado en algunos proyectos en Aragón. Y nos encontramos pues que era exactamente lo mismo. Incluso en proporción a la envergadura del proyecto, todavía más pobre la respuesta y todavía más pobre el tratamiento. Más grande en términos cuantitativos que el clúster del Maestrazgo probablemente sea el nudo Mudéjar, ¿no?, en el Bajo Aragón. No sé ahora mismo los números, perdonen que los números se me bailan, no, nunca pretendo retenerlos. Pero sí, lo que pasa que en términos de impacto en el medio natural, pues probablemente el clúster del Maestrazgo tiene mucho más que cualquiera de los proyectos que hay en este momento planteados en Aragón, y por eso he hecho especial hincapié en él. Con respecto a la empresa, confieso que los datos de la empresa que instala el parque Montesol, el parque fotovoltaico, los miré ayer sobre la marcha para poner una imagen aquí, y veo que es la empresa Opdenergy, pero no tengo ni idea ni quién es ni nada, si era una pregunta para ver si me lo sabía o no, como tengo la chuleta, pues como tengo la chuleta y no sé ni con quién está vinculada empresarialmente, no tengo ni idea. La tercera cuestión, ya no recuerdo, la tercera cuestión era... ya me perdonará que no entre. O sea, voy a intentar autocensurarme en aquellos temas en que sinceramente no domino.
Podría opinar, pero ni siquiera puedo opinar con ninguna sensatez. Por supuesto, el urbanismo es importante y hay determinados, llamémosle tira y aflojas entre municipios y proyectos basados precisamente en las normas urbanísticas y en su posible modificación en un momento determinado, pero yo en ese tema no puedo entrar. Y con respecto a lo último, ahí sí que puedo opinar como ciudadano. Evidentemente hay que dar voz a los territorios, pero una voz documentada, una voz razonada, después de un análisis riguroso. Y yo siento que se ha hecho una pedagogía muy confusa y muy negativa con respecto a la ciudadanía, cuando por parte de la Administración ha habido opacidad, ha habido falta de rigor. Mal se puede llamar a la ciudadanía que opine con criterio cuando desde la Administración se están haciendo las cosas de una manera tan poco rigurosa. Gracias. Señor Izquierdo, le quedaban 40 segundos, tiempo que al proponente no le queda para contestar. Haré la pregunta y usted, si tiene a bien, incluso por escrito me la puede responder. ¿Usted cree que en un municipio en el que se ha hecho un referéndum popular se han hecho charlas en las que han venido detractores y defensores y se ha votado y ha salido una mayoría clara en contra o a favor? ¿Usted considera que son muchos municipios en Aragón los que han hecho eso? ¿Usted considera que esos municipios no han tenido la información correcta para tomar una decisión? ¿No la han tenido correcta los que votaron a favor y la han tenido correcta los que votaron en contra cuando se ha producido un referéndum con información previa? Ya sé que no me la puede contestar, pero seguro o después. Muchas gracias. Pues si puedo contestar por escrito alguna, no me importa. Cualquier respuesta que si quedase constancia de ello. Sí. Cualquier aclaración o respuesta que desee mantener por escrito, mandar a la comisión, por favor, se la manda a los servicios jurídicos con los que han contactado para convocarle, y así nos la harán llegar a todos los participantes, a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias. Turno ahora del representante de la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz. Buenos días, señor Hola, Simón. buenos días. Muchísimas gracias por su comparecencia hoy aquí. Yo también quiero agradecerle el rigor y el trabajo que ha presentado, bueno, pues porque nos hace falta. Yo le voy a preguntar por dos cuestiones. Una ya la ha adelantado en su primera exposición sobre, bueno, pues esos aspectos geotécnicos que se quedan sin analizar. Y a mí me gustaría que nos diese algún ejemplo, sobre todo, y que nos contase qué riesgos implica eso. Es decir, qué significa, ¿no?, que esa praxis a medio plazo, a corto plazo, que nos cuente. Y la segunda pregunta tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, del que usted forma parte, es miembro y ha participado en la elaboración de diferentes dictámenes emitidos sobre la implantación de esos grandes proyectos renovables. Dos preguntas a este respecto. Si considera que es adecuado, que se ha adecuado con suficiente diligencia desde el COTA, o sea, si se ha actuado con diligente diligencia desde el COTA en este sentido, y si piensa que el Consejo podía haber hecho más que esas meras, a veces, declaraciones genéricas que emite, o cuando menos incluso con los mismos textos a veces, ¿verdad?, da salida a los proyectos. No le quiero preguntar más, utiliza el tiempo como considere, si quiere contestar también a la pregunta que se ha quedado pendiente. Bueno, no me queda mucho para esto. La primera cuestión, sin entrar en grandes profundidades, yo diría que por una parte el desconocimiento de las características geológicas, mecánicas, ¿no?, porque a fin de cuentas todo esto es física en el terreno, puede hacer peligrar alguna de las cimentaciones que se han planteado, porque las cimentaciones de los aerogeneradores, el problema no es lo que pesa un aerogenerador y lo que se puede, digamos, el peso que puede ejercer sobre el terreno, que es para lo que normalmente se diseñan las cimentaciones, sino todo lo contrario, la resistencia a la tracción del terreno ante un vendaval, por ejemplo, ¿vale?, el que un aerogenerador pueda ser incluso arrancado, ¿no?, del terreno. La resistencia a la tracción es algo mucho más complejo que la compresión, que no está en el estándar cotidiano de los ingenieros y de los arquitectos cuando trabajan, y que requeriría un estudio específico para eliminar ciertos lugares y en beneficio de otros. Como no hay ningún estudio mínimamente serio de geotecnia, ¿no?, del terreno, yo en ninguno de los proyectos eólicos que he visto, yo creo que realmente es muy temerario esta praxis, ¿no? Otro problema de no conocer, por ejemplo, es el tema de la contaminación en zonas kársticas. A lo largo de toda su vida útil hay el tema de mantenimiento, los aceites, lubricantes durante la obra, etcétera. Todo eso supone una contaminación en el suelo que puede tener problemas, por ejemplo, en caso de que se instale en zonas calcáreas, como es el caso del Maestrazgo y de muchas en la cordillera ibérica, que puede tener riesgos de contaminación a través de acuíferos kársticos, ¿vale? Por citar solo dos aspectos que se podrían. Con respecto a lo segundo, el COTA,
Pues sí, efectivamente, yo llevo un tiempo en el COTA, estuve casi 2 años en la anterior legislatura y estoy ahora recién empezada, y mi impresión, vamos, la forma de proceder del COTA y la impresión que tengo yo es negativa. Negativa significa que creo que el COTA podría hacer más, podría tener un papel, aunque sea un órgano consultivo simplemente, ¿no? Pero un papel más de ver el panorama desde arriba y de una manera global e integrada, y hasta ahora se ha limitado sistemáticamente a recibir únicamente proyectos individuales a los que ha contestado con un dictamen en el que, como dice, efectivamente, hay al final una frase un poco precavida de decir, no, pero sería deseable que hubiera una ordenación, pero se queda en eso, se queda en un brindis al sol. Y la praxis que yo conocí en la legislatura anterior me parece que muy parecida a la que estoy viendo ahora en lo poco que la he visto. O sea que es una lástima, pero podría ser un organismo que tuviera un papel protagonista en todo esto, sí. Señor Sanz, no, muchas gracias. Turno ahora al representante de la agrupación parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Simón. Muchas gracias por sus explicaciones. La verdad es que han sido de mucho valor por el desconocimiento de muchas veces de estas cosas que tenemos. Yo sí que quiero, bueno, a mí lo que nos ha sorprendido lo primero es lo que usted ha estado hablando, porque claro, a un particular, solo por construirse una casa, tiene que presentar estudios, bueno, de todo, geológicos, de todo, ¿me entiendes? Y estamos viendo que aquí la proximidad es un poquito más amplia. Yo sí le voy a hacer una pregunta, viendo como usted ha dicho, por ejemplo, en el mismo ejemplo que tenemos ahora en la diapositiva, es con el INAGA. ¿Cree que el Ministerio se ha comportado también igual en estos, en el mismo ejemplo, por ejemplo, que haya dado desfavorable y el mismo día haya dado favorable? Esto, ¿sabe usted si el Ministerio también ha hecho lo propio? Luego, le voy a hablar también, siempre hago la misma pregunta a todos, también es un poco con el tema de la moratoria. ¿Cree que usted que hay que hacer una moratoria, hay que parar para repensar todo lo que está pasando? Y bueno, no le voy a hacer más preguntas, le dejo tiempo también para contestar, y así que si me contesta esas dos, pues... Sobre lo primero, pues le agradezco porque era el ejemplo que iba a poner yo. Cuando uno... Bueno, yo tengo una casa que fue de autopromoción y sé lo que es pasar por un proceso de diseñar, de presentar un proyecto, y con el código técnico de la edificación pues hace falta para elaborar un proyecto, para construir una casa unifamiliar, un estudio geotécnico. Y cuando se presenta al ayuntamiento para obtener el permiso de obras, hace falta que todo eso esté completo. Los proyectos eólicos y fotovoltaicos, curiosamente, llegan a detallar en varias decenas de páginas todos los temas de seguridad, que me parece muy bien, donde dice hasta el número de taquillas que hay en los vestuarios y hasta el número de esparadrapos que tiene que haber en el botiquín. Y, sin embargo, no hay nada de estudio geológico y geotécnico. Entonces, llama la atención, y creo que aquí hay, con el código estructural en la mano, que incluye todas las obras que tengan hormigón y acero, debería haber un estudio geotécnico, y lo que se presentan son proyectos completos que van desde el conocimiento del terreno hasta las características de la línea de evacuación. Por tanto, debería haberlo. No conozco ningún caso de que en el Ministerio haya habido una contradicción, sobre todo una contradicción tan rápida como los ejemplos que he mostrado del INEGA, que quizás son extremos, ¿no?, entre muchos centenares de proyectos que han pasado por allí. No lo conozco. Antes sí que he contestado en esa línea a la otra pregunta, ya saben mi opinión. Con respecto a la última cuestión, que es la moratoria, esto es una opinión mía, lógicamente, yo creo imprescindible una moratoria, porque si no, no vamos a planificar nunca. Es evidente. Planificar puede costar, por ejemplo, 1 año de presentar un mapa de susceptibilidad de impactos de Aragón serio y riguroso en términos de paisaje, de biodiversidad, de geología, etcétera, y supone un parón en el que nos tenemos que poner a pensar todos. El concepto de emergencia climática, o sea, yo creo que hay un calentamiento global y que hay un cambio climático provocado en parte por el ser humano. Pero esta vorágine en la que nos hemos metido de que la emergencia justifica todo,
y tenemos que darnos mucha prisa y ir por ahí ya como pollo sin cabeza, como se diría, por resolver esto. Parece que de la única manera posible, que es la tecnología de las renovables, yo eso no lo considero. Creo que tenemos tiempo para parar. Aragón está produciendo ya muy por encima de las previsiones del Plan Energético Nacional y del plan caducado, por cierto, energético de Aragón, caducado en el año 2020, y creo que es hora de pararnos y planificar con un poco de sensatez. Gracias. Muchas gracias, señor Simón. Turno ahora del representante del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Guitarte, suya es la palabra. Buenos días y gracias por comparecer. Yo sí que querría que nos dijese los instrumentos de planificación que ha dicho que se ignoran y que no ha dado tiempo a citar, porque es importante saber que efectivamente hay una planificación, pero que ni siquiera esa se está respetando. Luego, una opinión, aunque bueno, no deja de ser si toda esa falta de rigor técnico que manifiestan los proyectos, incluso luego la posterior tramitación de los mismos, no entiende que se produce precisamente porque hay una especie de convencimiento de que el tratamiento en la propia administración va a ser muy flexible. A mí no me cabe por la cabeza que alguien presente un proyecto que va a ser sometido a una evaluación objetiva y que sea absolutamente deficiente, que le falten estudios, que le falten cosas que son por ley imprescindibles incluso para darles el trámite de admisión a trámite, ¿no? Y sin embargo, o sea, cuando hay una confianza de que cualquier cosa que presentes va a colar, es cuando se produce esa falta de rigor técnico clarísimamente. Si usted opina eso o opina lo contrario, opina que no es así. Y yo también ratifico que efectivamente una construcción de un molino, por ejemplo, es una obra de edificación importantísima que requiere un estudio geotécnico completo y que la no ejecución o la no presentación sería causa suficiente para desechar el proyecto, ni siquiera para admitir a trámite el proyecto. Probablemente el error venga de que se alega esa ausencia durante la evaluación de impacto ambiental, para la que también debería estar, pero que también habría que alegarlo cuando va a producir la autorización administrativa o la autorización del proyecto, porque para la autorización del proyecto sí que parece imprescindible que exista ese documento. Pero todo esto va en relación con esa especie de intento, creo yo, no sé si le parece lo mismo, que no se ha querido reconocer que hay un cambio de uso del suelo, o sea, el uso digamos, rural o no urbanizable ha pasado a ser un uso industrial, y no se quiere reconocer porque eso implicaría la entrada en acción de una serie de acciones o de legislación urbanística que no quieren que entre en vigor, y tampoco se quiere reconocer que eso es una gran construcción. O sea, un molino de 200 metros de altura es una construcción tan compleja como la Torre Zaragoza o como el doble de la Torre Zaragoza. Cuando lleva una cimentación de 400 metros cúbicos, que también le quiero preguntar sobre eso, si usted entiende que eso es reversible. Lo digo porque muchas de estas autorizaciones se fundamentan en que la instalación será reversible. O sea, ¿realmente alguien cree que la empresa adjudicataria va luego a extraer del suelo cimentaciones de 400, de 500 metros cúbicos, de 10, 12 metros de profundidad, porque sí? ¿Usted entiende que son realmente reversibles o es una simple definición? Bueno, pues básicamente esas cuestiones, sobre todo la falta de la planificación que no se está cumpliendo, ¿no? Sí, he vuelto a esta imagen que, claro, es un poco complejo y no podemos entrar en detalles, pero sí que a nivel europeo, el reglamento europeo, un reglamento de 2022, es relativamente reciente, estableció que habría que hacer una zonificación previa y una evaluación ambiental estratégica, algo que también recoge la Ley Estatal de Evaluación Ambiental. Todo esto, el clúster del Maestrazgo, el nudo Mudéjar, evidentemente no son proyectos, ni son la suma de proyectos. Son planes que deberían ser sometidos a una evaluación estratégica antes de empezar a pensar en proyectos. Esto están de acuerdo todo el mundo profesional de la evaluación ambiental, pero nadie ha movido políticamente un dedo para que esto sea así. No deberían ser admitidos. A nivel de Aragón, la ley de urbanismo, en la que no puedo entrar porque no conozco detalles, pero la estrategia de ordenación territorial de Aragón o el plan energético de Aragón preveían, por ejemplo, el plan energético de Aragón, pues la preservación de espacios naturales o territorios que cuenten con figuras de protección. Eso luego no se está cumpliendo. Luego, el problema no es que no haya instrumentos de planificación. Aprovecho la respuesta para esto, reafirmarlo más, sino que el problema es que no se desea cumplir los instrumentos o implementar los instrumentos de planificación que ya existen. Con respecto a la calidad, suscribo totalmente las referencias que ha hecho a geotécnicas, con conocimiento de causa además, entiendo, por su profesión.
al tema geotécnico, yo mismo lo he redactado en algunos momentos, en alegaciones, en artículos y demás, lo suscribo. Y también suscribo esa percepción de que todo esto existe porque en la Administración entra todo, admite todo. Y hay cosas, efectivamente, que creo que no deberían estar ni siquiera tramitadas. O sea, no debería perder tiempo la Administración y los funcionarios en dedicarse a estudiar documentos y a emitir dictámenes que suponen tiempo, dinero y coste para la ciudadanía en términos de impuestos, sobre documentos que directamente cualquier funcionario que tuviera esa misión, que es en la ventanilla de entrada mirar mínimamente el guión, los contenidos, seguramente muchos ya directamente no se les dejaría entrar. Igual que nos pasa a los ciudadanos cuando llegamos a una ventanilla y hay determinados documentos que le falta algo. Bueno, pues el funcionario te los echa para atrás. Yo creo que en este caso debería ser lo mismo. Perdónenme si soy un poco exagerado o utilizo palabras que no sé si convienen aquí, pero en algunos momentos creo que la Administración debería sentir que se están burlando de ella ciertas empresas. Empresas constituidas con un capital social mínimo que de la noche a la mañana plantean proyectos tremendos. Yo no lo he comentado, pero aquí esta deficiente documentación del proyecto del cruce del Albarracín, nada menos que es con esa prácticamente inexistente estudio geológico, es para acometer un proyecto que supone 1.000 millones de euros de inversión. ¿Cómo se puede admitir eso? Entonces creo que la Administración ya desde la ventanilla de entrada debería ser mucho más rigurosa. Gracias. Muchas gracias, profesor Simón. Turno ahora al representante de Chunta Aragonesista. Sí, gracias. Buenos días, señor Simón. Gracias por sus explicaciones. Yo también le voy a preguntar sobre todo por temas de planificación, temas de legislación. También creo que es muy importante y es muy interesante la lámina que nos ha estado explicando ahora. Pero ha hablado también de que faltaba desarrollo normativo. Me gustaría preguntarle a qué se refiere. También me gustaría preguntarle, usted ha sido miembro del COTA en este momento, y me gustaría preguntarle si considera que los informes que se desarrollan en el COTA o en algún otro órgano consultivo tendrían que ser vinculantes. Creo que es importante también que se valore esa opinión como miembro del COTA. En el COTA ya sabe que sabemos que está representado un montón de organizaciones y de administraciones, y sí que es cierto que la posición que se tiene al final como órgano consultivo muchas veces se tiene la sensación que no se va a ningún sitio. Por eso preguntarle por ese motivo. Luego preguntaré también por los vertidos de tierras a falta de cálculos de la cantidad de metros cúbicos que nos ha comentado. ¿Qué pasa con esos metros cúbicos? ¿Dónde hay? Porque estamos hablando de volúmenes muy importantes que si no aparecen en un estudio de impacto ambiental, en una declaración de impacto ambiental, ¿qué pasa con ellos? Porque alguien los tiene que controlar, o cómo se controla todo aquello. Y luego creo que hay un ejemplo se habla en muchas ocasiones aquí de cambios de usos del suelo con los geoparques. Creo que es un ejemplo claro también, porque además de la riqueza geológica que existe, también sirven para atraer visitantes que vienen a disfrutar de esos espacios, de esos paisajes, de esa calidad geológica que existe. Hay dos ejemplos, como ha dicho, el Maestrazgo y en Sobrarbe, y ahí que está claro que hay cambios de uso también del suelo que van aparejados con este tipo de proyectos. Por eso preguntaré también por esos cambios de uso del suelo, porque al final yo conozco más el de Sobrarbe porque al final vivo allí, pero al final hay agricultura, ganadería que cambia de posición, de trabajo, turismo, aparte de todo esto. Preguntaré también por esos usos del suelo y que nos diga alguna cosa más. Muchas gracias. Sobre el tema del desarrollo normativo, pues como ya iba con mucha prisa, me he saltado esta imagen. No conozco la legislación de manera exhaustiva como para hablar de todo, pero pongo un ejemplo que es muy representativo. El geoparque del Maestrazgo y el del Sobrarbe en menor medida, pero puede estarlo en el futuro, están tremendamente amenazados por los proyectos eólicos y fotovoltaicos, sobre todo en el caso del Maestrazgo por los eólicos. El geoparque del Maestrazgo a fecha de hoy debería ser un espacio protegido de la Red Natural de Aragón, porque nada menos que en el 2007
ya hace años de eso, la Ley Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad declaró la figura de los geoparques, que ya existían desde antes en la red europea y unos años después fueron incorporadas a la red Global Geoparks de UNESCO. Bueno, pues le tocaba hacer, digamos, los deberes a la Comunidad Autónoma de Aragón como competencias que tiene en términos de medio ambiente y de patrimonio natural, de declarar la figura del Geoparque del Sobrarbe y la figura del Geoparque del Maestrazgo como figuras de pleno derecho protegidas. No se ha hecho. A fecha de hoy estamos en 2024 y esto no se ha hecho. Es muy fácil por parte de las empresas argumentar que como no se ha desarrollado la normativa y la figura por parte de la comunidad autónoma, esto es terreno, digamos, no protegido para poder hacer lo que queramos. Es una muestra de cómo determinadas tareas legislativas que correspondía hacer a la comunidad autónoma no se han hecho. A eso me refería con lo de la falta del desarrollo normativo legislativo. Con respecto al COTA, reitero lo dicho antes, tengo una experiencia corta, pero bueno, suficiente para ver un poco cómo funciona. Y a la pregunta de si podría pensarse en que fuese vinculante, yo diría, hombre, pues me gustaría que fuera vinculante. Pero si aún no siendo vinculante, que no siendo vinculante uno siempre entiendo que tiene libertad, ¿no? Un organismo como el COTA de ser un poco más libre a la hora de emitir sus dictámenes. Si aún no siendo vinculante ha sido, digamos, tan temeroso, ¿vale? Tan timorato, diría yo, a la hora de emitir dictámenes, limitándolos a esas líneas finales de los informes donde se decía, bueno, ¿sería deseable una ordenación? Pues yo me temo que si fuera vinculante es que a lo mejor no dirían ni eso los informes del COTA. Desgraciadamente, pues es un órgano consultivo poco aprovechado. Y con respecto a la última cuestión, totalmente de acuerdo. Uno de los cambios de uso, en algunas zonas puede ser más flagrante el cambio de uso, por ejemplo, agrícola a industrial, o de uso forestal en montes de utilidad pública, por ejemplo, a industrial, pero también es un cambio de usos el que territorios como los geoparques del Maestrazgo y del Sobrarbe, que han apostado hace años ya por un desarrollo, por un modelo de desarrollo basado en elementos, patrimonio cultural endógeno y la visión de cara a futuro de que los servicios, la hostelería, el turismo podían ser un sector económicamente importante, evidentemente todo esto se puede venir abajo si le cambiamos completamente el uso. Muchas gracias, profesor Simón. Turno ahora al representante de Vox en Aragón, señor Vidal. Gracias, presidente. Buenos días, señor Simón, y gracias por sus explicaciones. En 2022 usted recibió el Premio Aragón Medio Ambiente, por lo que nos gustaría que nos ampliara un poquito más su opinión sobre el proceso de instalación de macroparques de renovables en Aragón en los últimos 8 años. ¿Piensa usted que se realizó teniendo en cuenta la protección al medio ambiente? ¿Cree que la falta de planificación y ordenación ha sido premeditada para favorecer intereses empresariales? En este sentido, ¿por qué cree que se ordenó esta planificación de renovables sin tener en cuenta los criterios de protección de medio natural fijados en 2021 por varios colegios profesionales y plataformas de vecinos del medio rural? ¿Qué opinión tiene usted del modelo que se propone para el clúster de energía en el sentido de incrementar la capacidad instalada de renovables pese a que ya no hay demanda para absorberla? ¿Qué opinión le merece a usted que se afirme que el espacio ocupado por las renovables es tan solo del 0,6% del territorio, 0,6% del territorio y que hay mucho más espacio para nuevas instalaciones? ¿Cuál cree usted que es la superficie real ocupada del territorio por las renovables en términos de afección? ¿Tiene la misma afección un aerogenerador de hace 20 años que los de ahora con aspas que alcanzan más de 200 metros de altura? Para finalizar, nos gustaría que nos diera su opinión sobre los acuerdos cerrados por los alcaldes de la plataforma Viento Alto con la empresa forestaria para la implantación de parques de renovables en el Geoparque del Maestrazgo, primando en esa decisión los intereses económicos de los municipios sobre el interés de protección del medio natural, de todos los aragoneses y españoles. ¿Cree que la Administración debería proteger estos entornos por encima de los intereses de los municipios? Nada más, muchas gracias. No sé si sabré contestar en orden y exhaustivamente a todo.
Pero empezando por el principio, bueno, yo recibí el premio Aragón Medio Ambiente en el año 2022, pero no por esto, no por lo que estoy haciendo ahora, que es mi preocupación o la expresión de mi preocupación por esto, sino por mi labor fundamentalmente divulgativa de la geología y el entronque de la geología en el territorio. Pero es cierto que cuando algunas entrevistas que me hicieron después me preguntaban siempre por los parques eólicos, entonces nunca he ocultado mi opinión. Desde la defensa del territorio y de los valores de los paisajes geológicos y naturales en general, pues he ido, digamos, adoptando una postura que es la que estoy expresando aquí. Esa postura que usted me preguntaba en general, creo que estoy expresándola en todas las respuestas y es una opinión realmente decepcionante, ¿no? Ya lo he dicho al principio. Una empresa, una operación de esta envergadura creo que debería ser mucho más seria y rigurosa y mi impresión es negativa. Y creo que en alguna medida todas las administraciones han contribuido o están contribuyendo a este, digamos, desorden, ¿no? Las municipales, la autonómica, no sé si las comarcales también, desde luego la estatal. Entonces, en ese sentido, mi opinión es negativa y me hace preguntas ya un poco concretas, que yo no sé si puedo contestar, con respecto a los alcaldes de Viento Alto, con respecto a la posible intencionalidad de defensa de ciertos intereses. Preferiría no entrar en esas cuestiones que son ya puramente políticas. Que los alcaldes tienen que opinar, igual que tienen que ser la voz del territorio, eso totalmente de acuerdo. Que a los alcaldes y a los municipios, me consta, han recibido una presión en el buen sentido de la palabra, no tiene por qué ser, digamos, ilegal, por parte de las empresas, y que creo que los ayuntamientos y los alcaldes no opinan con toda libertad después de haber recibido esas presiones, y a lo mejor lo transmiten a sus allegados, que los intereses económicos municipales, que siempre se emplea como argumento, es que esto traerá unas subvenciones, unos beneficios, etcétera, no pueden estar en contra o no pueden ser a costa de la degradación ambiental. Y una cosa, aprovecho para contestar, las posibles compensaciones económicas por ese deterioro ambiental no deben ser nunca una coartada para justificarlas. En eso soy categórico. Pues muchas gracias. Turno ahora al representante del Grupo Socialista, señor Pérez Anadón. Sí, hola, muy buenos días, señor Simón. Agradecerle su exposición y decirle que del Grupo Socialista esta comisión tratamos de acercarnos a las distintas posiciones, todas ellas igual de respetables y la suya, una de las 46 comparecencias que van a haber aquí, con el ánimo de tratar de ver qué problemas son reales de los que se denuncian y detectan y cuál es la manera de mejorar esas situaciones. Está claro que su opinión, entonces, porque su parte divulgativa ha sido muy amplia, es bastante pública con respecto a que el tratamiento de la geología en los proyectos de las renovables no ha sido serio. En primer lugar, yo querría que nos pudiera indicar qué diferencias existen en cómo se tratan los temas geológicos desde el punto de vista de los estudios de impacto ambiental en los temas de renovables de otros temas que también lo necesitan para el impacto, para la evaluación ambiental. Le hace la construcción de carreteras, regadíos, presas, cualquier otro tema. ¿Qué temas aquí son diferentes o deberían de ser susceptibles de ser diferentes con respecto a formar parte de la evaluación de impacto, ¿no? En segundo lugar, ¿qué aspectos relevantes deberían de tenerse en cuenta también en este mismo tenor para que se pudiera combinar de algún modo el necesario respeto y de otra parte la teórica o posible instalación de energías renovables que por otra parte, independientemente del sitio, es algo en lo que está apostando todo el mundo con respecto a la descarbonización, con respecto a los residuos fósiles, con respecto a la situación energética que vivimos y medioambiental que vivimos en el mundo, ¿no? Claro, y luego, en el caso del patrimonio geológico, en el que usted me aparece como un reconocido experto, ¿cómo cree que se podría mejorar estos informes que los promotores de los proyectos plantean? Porque a mí una duda sí que me queda y estoy convencido que en esto, mire usted, yo no me voy a jactar de ningún tipo de competencia. No me declaro incompetente porque sería la diferencia entre no tener vergüenza y ser sinvergüenza y tampoco me gustaría, ¿no? Pero le diré una cosa. No puede ser, yo en el siglo XXI no creo que la Administración sea la
cueva del Caco ni un refugio de incompetentes. Es más, estoy convencido que usted tampoco, entre otras cosas porque forma parte de la administración, aunque sea la universitaria, que siempre tiene sus peculiaridades, ¿no? Y dicho desde ese punto, vamos a ver, cuando hablamos que hay una serie de informes, esos informes que presentan incluso las malditas empresas estarán hechos normalmente por profesionales también. Quiero pensar que con una cierta cualificación. No sé hasta qué punto perderán o no perderán su independencia por ser contratados por una empresa privada y no por la administración. Pero claro, tendrán un nivel de profesionalidad, creo, cuando menos homologable a cualquier opinión, ¿no? Pero también diré, por parte de la administración, los que también juzgan Señor por parte Pérez, de la administración, vaya terminando, por favor. También me creo yo que sucederá lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las zapatas, usted algo que me ha parecido preocupante. ¿Conoce que haya existido algún accidente motivado precisamente por la falta de seriedad o por la falta de concreción o por la falta de exhaustividad con respecto a los estudios? ¿La gente que había en el COTA y que opinaba distinto que usted no eran competentes desde el punto de vista técnico? Bueno, no conozco los proyectos que hay de tipo constructivo, industrial y demás como para hacer una valoración respecto a la primera pregunta, exhaustiva. Sí diré que un proyecto, fundamentalmente los eólicos son muy complejos, incluyen una parte industrial, que es la fabricación de los aerogeneradores, una parte, digamos, ingenieril relacionada con el asentamiento de los aerogeneradores, otra parte ingenieril relacionada con los viales y las plataformas de acceso. Yo lo que sí que diré es que con la legislación de carreteras y viales que existe, cualquier proyecto de pista de 6-8 metros de anchura con las características técnicas que tiene una pista de acceso a un parque eólico debería tener un proyecto geotécnico, o sea, un proyecto constructivo que en otras condiciones imagino que la Administración exigiría que se cumpliese y muchos proyectos eólicos no lo tienen. No digo todos, muchos proyectos eólicos no tienen. Entonces, yo creo que ha habido quizá, por una parte, por el despliegue, por la velocidad a la que se produce el despliegue y por otra parte, por la envergadura y la complejidad de lo que es un proyecto de parque eólico que acaban siendo no uno, sino varios que van juntos, imagino que cuando toda la avalancha de información y de informes y de documentación que conlleva todo eso llega a la Administración, no se puede mirar con la misma lupa con la que se mira un proyecto pequeño. Con lo cual, sin que falte profesionalidad y sin que falte rigor, quizá lo que sí que falta es, no sé si medios humanos para poder analizar con la lupa que hace falta esos proyectos, posiblemente. El INAGA sabemos que ha reclamado ayudas externas porque no daba abasto para recibir todos los proyectos. Con lo cual, quizá el tema de la velocidad a la que se produce el proceso sea importante. No es banal el que las cosas vayan más a prisa o vayan más despacio. Y en ese sentido, la segunda cuestión que planteaba es dar por hecho que todos apostamos por las renovables. No es dar por hecho que sea a esta velocidad y con esta envergadura con lo que haya que hacerlo. Hay profesionales que cuestionan mucho lo que se llama la tasa de retorno energético de la energía eólica, es decir, la cantidad de energía que hay que invertir en fabricar los aerogeneradores, transportarlos, instalarlos, construir las piezas, extraer los minerales, los materiales que hacen falta para eso. Hay investigadores que hablan de una tasa en torno a 3, es decir, que cada unidad de energía que genera, o sea, que se necesita para construirlo, nos va a dar 3 después. Pero el problema es que las unidades de energía que tenemos que poner sobre la mesa para construir los parques, vamos a tener que hacerlo en 1 o 2 años. Mientras que la energía total que nos proporcionará el parque eólico la va a liberar a lo largo de 30 años. Eso supone en la práctica, haciendo números, me ha asesorado, bueno, he hablado con un técnico en esto, con una persona que entiende de esto, hace que prácticamente hagan falta 6 veces más de energía ahora en los 1, 2, 3 años, ¿vale? En que se está implantando un parque eólico, todo el proceso administrativo desde que se construye, 6 veces más que lo que luego va a producir.
Si hacemos cuentas con esto, y perdonen que no puedo extenderme en los detalles, si hacemos cuenta con esto, en 3 años de despliegue de renovables, ¿vale?, hace falta aproximadamente la mitad de la energía que producen todos los parques eólicos de Aragón durante esos 3 años, la mitad de la energía hace falta para construir los nuevos que se van a instalar durante los 3 años. Claro, es que no necesitamos tanta energía. El problema es que está sobredimensionado. Muchas gracias. Nos ha quedado claro su reflexión. Gracias, señor Simón. Las que no da tiempo podría contestar por escrita. Por supuesto. Es decir, cualquier cuestión que quiera aclarar o que no, lo haga, por favor, por escrito y nos lo harán llegar a todos los grupos. Y ahora le voy a hacer yo las preguntas en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Lo primero, me ha quedado, muchas de las cuestiones que tenía planteadas han sido planteadas y respondidas, con lo cual es la ventaja de ser el último, o la desventaja en según qué aspectos. En este caso creo que es una ventaja. Lo primero, agradecerle el rigor con el que ha hecho su exposición, y en el rigor en no entrar en lo que usted no se considera experto. Lo digo porque aquí a veces hemos tenido intervenciones de auténticos liberarios humanistas del Renacimiento que venían a opinar de todo con una... quizás sin que conociéramos tampoco la formación que les avalaba detrás. Le agradecemos que, al menos en nombre de mi grupo, que haya decidido limitarse a lo que realmente usted es experto. Sí que si nos puede hacer llegar a la comisión, ha dicho que echa en falta estudios geotécnicos o geológicos, perdón, para la elaboración de los proyectos de los parques renovables. Si nos puede hacer llegar un poco qué contenido considera usted que esos estudios deberían tener para los adaptados al tema de los parques. Pues yo creo que es positivo que conozcamos un poco, de punto de vista de un experto, qué contenidos esos estudios deberían contener, para ver efectivamente por dónde podemos profundizar y mejorar. Y una pregunta final. Dadas las alteraciones o transformaciones que supone un parque de energías renovables y su afección medioambiental, ¿cree usted necesaria la imposición de un tributo ecológico en orden de protección, conservación, restauración y mejora general del medio ambiente? Gracias. Respecto a lo primero, puedo hacérselo llegar dentro de la interacción que habrá por escrito entre todo lo que ha quedado pendiente, sin problemas. Me limitaré a transcribir o a trasladar lo que la legislación dice. Por ejemplo, con respecto a obras que impliquen el uso de hormigón armado y acero, y con respecto a viales, carreteras en general, ¿vale? Hay una legislación al respecto que dice cómo tiene que ser el estudio geotécnico. Lo trasladaré. Bueno, lo intentaré condensar y hacer asequible. Con respecto a la segunda pregunta, está en línea con una respuesta que ya he dado antes, y aquí yo personalmente voy a ser categórico, es solo una opinión. Un tributo económico, si va a servir para hacer una compensación económica para que sirva de coartada a todo el impacto ambiental negativo que pueda haber, me parece que es una manera de negar la realidad y una manera de autojustificarnos. O sea, creo que la sociedad tiene que llamar a cada cosa por su nombre, y con dinero no se compensa la destrucción del paisaje, igual que con dinero no se compensaría la destrucción de cualquier monumento histórico, por ejemplo, que todos tenemos en estima, ¿no? Y además, una pregunta que antes creo que no he llegado a contestar con respecto a lo del 0,6% de... Tampoco un argumento como esto solo representa un impacto en el 0,6% de la superficie de tal puede ser nunca una justificación. O sea, no creo que una ventana rota de una Torre del Pilar, o algo que colguemos ahí de colorines en la Torre del Pilar, o un destrozo que hagamos, o una pintada que ocupe el 0,6% de la superficie de la Basílica del Pilar o de la Torre del Aseo, fuera justificable por la ciudadanía. Aunque solo sea el 0,6%, muchas veces esos impactos son capaces de producir destrucción. Y, por tanto, un impuesto, igual que antes he contestado, una compensación económica por los daños medioambientales, creo que eso no es más que una coartada que desvía el foco de la auténtica realidad. Y no sería partidario. Pues muchas gracias. Mire, como me quedan 20 segundos, perdone, una apostilla final. Tenemos el ejemplo de la minería a cielo abierto en Aragón, que también supone un impacto ambiental importante. Hay unos mecanismos, las empresas depositan unos avales. Esos avales en principio no son finalistas, con lo cual con ese tributo, vamos a llamarle en forma de avales, con el que teóricamente podría luego restaurarse los daños que deje empresas que dejan colgada una explotación,
creo, al menos hace unos pocos años, no se había ejecutado una sola obra de restauración con el dinero de los avales. Luego, eso muestra que de poco sirven muchas veces los tributos económicos o las compensaciones económicas porque no tienen un valor finalista y no van ni siquiera a paliar un poco los efectos negativos que han producido. Muchas gracias, señor Simón. Le agradecemos su presencia hoy y sus aportaciones a esta comisión. Cualquier aclaración y nos puede, por supuesto, escribir a la comisión, así nos llegará a todos los grupos para que podamos estudiarlas y decidir si las incluimos o no